Bien, también. Mm, El día de hoy quedamos que vamos a empezar con sus presentaciones de la última unidad de electroquímica. Entonces van a empezar con, bueno, de acuerdo al orden, ¿se acuerdan? Era doble capa electroquímica ahorita. Y serían Irán Roberto Mercado y Esmeralda Ramírez. Entonces, a las, bueno, si Sí, quieren para profe. respetar ¿cómo se llama? El horario de siempre a las 4:10, espérense 2 minutos, si llega alguien lo deja entrar y si no, pues a las 4:10 empiezan. Va. Ok, profe. ¿Ya, profe? ¿O no? ¿O me espero otro ratito? No, ya, comiencen.
Bueno, a nosotros nos tocó hablar sobre la doble capa electroquímica, pues es Irán Mercado y yo Esmeralda Ramírez. Bueno, pues primero que nada, ¿qué es la doble capa electroquímica? Pues bueno, este fenómeno, bueno, perdón, sí, en este modelo, en todos los procesos de electrodo, o en aquellos donde el proceso electroquímico se establece en la región que incluye la interfaz electrodo-solución, se genera una distribución de cargas que es conocida como la doble capa eléctrica. Las propiedades debidas a la doble capa electroquímica es la formulación de coloides hidrófobos. Bueno, esto es el proceso por el cual estos coloides hidrófobos se juntan, por así decirlo, como si fuera un racimo de uvas, y pues a esto se le conoce como flóculo. En este, pues no se unen en una sola partícula, sino que mantienen su identidad. Otra propiedad son los fenómenos electrocinéticos. Estos son una familia de varios efectos diferentes que ocurren en fluidos heterogéneos o también en cuerpos porosos llenos de fluido o también en un flujo rápido sobre una superficie plana. Eh, para esto existe una fuente común de todos estos efectos que se llama la doble capa interfacial de cargas. Y otra propiedad son los procesos que ocurren en las membranas de las células vivas. Bueno, también pues algunas de sus características es que pues presenta un grosor entre 10 y 100 Armstrong. Existen campos eléctricos muy grandes que a menudo exceden los 10 a la séptima voltios por centímetro. La estructura de esta región difiere significativamente de la que prevalece en el seno de la solución. Y bueno, también existen gradientes de concentración grandes, puesto que los reactivos se agotan por la reacción de electrodo. Bueno, ahora sí, la teoría de la doble capa. Bueno, es un estudio de la distribución de carga en la vecindad de la interfase que ha sido motivo de interés de científicos desde mediados del siglo XIX. Y pues aquí les vamos a presentar cuatro diferentes modelos, empezando por Helmholtz, que fue en 1879, Guy Chapman, de 1910 a 1913, Stern, 1924, y el último, Graham, 1947, y es el que se utiliza en la actualidad. Y bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la teoría de Helmholtz. Bueno, pues la diferencia de potencial se establece entre dos capas de cargas eléctricas de signos opuestos. En el caso de una interfase metal-electrolito, una capa de cargas estará sobre el metal y si el electrodo está cargado negativamente con respecto a la solución, del lado de la solución de la interfaz habrá una capa de iones positivamente cargados. Este sistema es similar a un condensador de placas paralelas, pero las mediciones de capacitancia de la doble capa electroquímica y su dependencia de la concentración del electrolito, perdón, pues demostraron que este modelo era inadecuado. Y bueno, pues aquí también tenemos la fórmula que se utiliza para
definir la capacidad por unidad de área de la doble capa eléctrica. También está la teoría de Gouy-Chapman. Y bueno, Gouy y Chapman sugirieron que la estructura de la doble capa electroquímica no es rígida como lo había propuesto Helmholtz, sino que más bien era difusa debido a la agitación térmica de los iones en solución y a las fuerzas eléctricas entre estos iones. Bueno, en esta interfase la caída de potencial no es función lineal de la distancia. En el metal hay un plano de cargas del mismo signo, mientras que las de signo opuesto se distribuyen del lado de la solución a lo largo de una cierta distancia. Y bueno, también aquí en esta teoría se trabajan dos ecuaciones fundamentales, que es la de potencial eléctrico de ley de Poisson y la de concentración iónica, que es la ecuación de Maxwell-Boltzmann. Y pues aquí está una representación de esta teoría. Ahora el modelo de Stern. Se considera que los iones solo pueden acercarse hasta una distancia del electrodo. Esta distancia va a depender del tamaño iónico y las interacciones puestas en juego. A partir de esta distancia, los iones se repartirían de acuerdo a la ecuación de Poisson-Boltzmann. Y pues esta mejora consiste en combinar una doble capa rígida con una doble capa difusa, como se puede observar en la imagen. Bueno, el potencial caerá linealmente desde el valor que tenga en la superficie phi subíndice E, que es en X igual a 0, hasta un cierto valor en el plano phi subíndice D en XD. Luego caerá siguiendo una función exponencial desde phi subíndice D en X igual a D hasta anularse cuando X es igual a infinito. Bueno, es lo que podemos ver en la imagen. Y ahora, desde el punto de vista de la capacidad, el modelo resultante de combinar primero una capa rígida y después una capa difusa es equivalente a situar dos condensadores planos paralelos. Como podemos ver en la imagen, el primero con una distancia entre plano igual a D y el segundo con una distancia dada por X subíndice D y que por tanto depende de la fuerza iónica. Bueno, y como pueden ver en la ecuación o en la fórmula, pues la capacidad superficial de la interfase, de acuerdo con el modelo de Stern, es la de un condensador equivalente a dos conectados en serie. La capacidad del primero de ellos, dada por el modelo de Helmholtz, y la del segundo por el modelo de Gouy-Chapman. Y pues aquí podemos observar tres distintas representaciones de cada modelo que hemos explicado hasta ahora. En primer lugar está el de Helmholtz y aquí está el de Gouy-Chapman y aquí está el de Stern, que es por así decirlo, una combinación entre Helmholtz y Gouy-Chapman. Y bueno, también está el modelo de Graham, que es el que se utiliza actualmente. Y pues
Graham propuso lo que es, como mencioné, el esquema moderno y pues establece ciertas, por así decirlo, no como leyes, pero bueno, establece los siguientes enunciados. Dice que la fase metálica tiene una carga eléctrica neta debido a un exceso o a un déficit de electrones. También que la carga está confinada a una capa delgada en la superficie del metal que puede considerarse bidimensional. También dice que la capa de Helmholtz sobre el lado de la solución de la interfase existen moléculas de disolvente, de disolvente y algunas veces de otras moléculas neutras que están absorbidas sobre el metal. Y bueno, también que si estas moléculas presentan dipolos, por ejemplo, agua, estos estarán orientados de acuerdo a la carga del metal. Y también menciona que hay algunos iones que usualmente son una monocapa de aniones que son absorbidas sobre la superficie del metal. Y también antes de que el anión se absorba, debe de perder parcial o totalmente sus moléculas de solvatación. A estos aniones se les llama iones específicamente absorbidos y al plano que pasa a través de estos iones se le llama plano interno de Helmholtz. Y también menciona que lejos del electrodo hay una capa de iones solvatados. Estos son iones no específicamente absorbidos y al plano que pasa a través de los centros de los iones más cercanos al electrodo se le llama plano externo de Helmholtz, el cual marca la frontera de la capa de Helmholtz y el inicio de la capa difusa, la cual contiene otros iones no específicamente absorbidos. Y bueno, por último tenemos la representación esquemática de la doble capa electroquímica, como lo hemos mencionado, en donde tenemos el plano del metal, el plano interno de Helmholtz, su plano externo, los cationes solvatados, la capa de agua secundaria, la primaria, la estructura normal del agua y los aniones específicamente absorbidos. Y pues ya eso sería todo. Aquí están nuestras referencias. Y pues ahora pasamos a las preguntas, por favor. Bueno, este modelo ya no se utiliza porque predice capacidades constantes y también porque no tiene en cuenta de una forma directa la influencia de la concentración del electrolito. Y pues también, no, pues sí, creo que básicamente es eso. Yo tengo otra. ¿Qué propósito tienen todos estos modelos? Bueno, o sea, como lo mencionamos, pues no todos son usados a la actualidad, sino el último, pero el propósito que en sí, desde un principio, por así decirlo, tienen todos estos modelos, es que estos estudios han elaborado un modelo de doble capa que permite interpretar cómo varía el potencial eléctrico desde la superficie metálica hasta el seno de la solución.
Gracias. Yo tengo otra. Mencionaron el seno de la solución varias veces, pero ¿a qué se refiere exactamente eso? Ah, sí. Pues bueno, la solución del electrolito, pues está como dividida en tres partes, que es el seno de la solución y dos capas difusas adyacentes al electrodo. Y en el seno de la solución se supone que por agitación se obtiene una concentración pues uniforme. Y pues en esta región el transporte de masa sucede solo por convección. Entonces, más o menos eso es lo que se refiere el seno de la solución. Ah, ok, gracias. Yo igual tengo una, pero bueno, no es más bien sí, como un repaso, ¿no? De por qué el segundo modelo, el que habían mencionado, el de Goy Chapman, dejó de utilizarse o por qué fracasó, pues. Pues este modelo también fracasó porque los iones se consideran como entidades puntuales. Entonces, pues la posibilidad de acercarse arbitrariamente, tanto como se desea a la superficie del electrodo, pues no es correcta, ya que en la medida que los iones pues no pueden aproximarse a distancias menores que su propio radio iónico. Y además, si se tiene en cuenta la solvatación de los iones, pues el radio ahora sería mayor y por lo tanto la máxima aproximación pues sería menor todavía. Entonces, pues como que eso suena ilógico, por así decirlo. No sé si te respondí tu pregunta. Ah, ok. Sí, sí, ya me quedó claro. Gracias. Gracias por su exposición, jóvenes. Yo no tengo dudas. Ya con lo que les preguntaron sus compañeros fue suficiente. Y entonces seguimos con tipos de electrodos. Ok, gracias, profe. Gracias a ustedes. Seguimos con sus compañeros Edgar Antonio Félix García y Fernanda Nayeli. Entonces, cuando gusten. Ok, bueno, nosotros les vamos a hablar un poquito de lo que son tipos de electrodos. Bueno, nosotros estamos conformados por Fernanda Nayeli Sotres Cadena y yo, que soy Edgar Antonio Félix García. Nuestro contenido básicamente es el que pueden apreciar en la diapositiva, perdón. Empezamos con la introducción, tipos de electrodos más comunes, potencial de electrodo, reacciones, electrodo de referencia, potencial normal del electrodo, potenciales formales y cerramos con las conclusiones. Para empezar, los electrodos son superficies sobre las que tienen lugar las semireacciones de oxidación y de reducción. Pueden o no participar las reacciones. Aquellos que no reaccionan se llaman electrodos inertes. Hay electrodos sólidos como de zinc, cobre, platino, plata, líquidos como de mercurio y gaseosos como el de hidrógeno. Independientemente del tipo de celda, electrolítica o galvánica, que las celdas galvánicas son las que producen energía eléctrica y las electrolíticas las que lo consumen,
Los electrodos se identifican de la siguiente manera. Básicamente se diferencian en dos partes. El cátodo es el electrodo en el que tiene lugar la reducción y el ánodo en el que tiene lugar la oxidación, que son las dos semirreacciones que les había comentado que se llevan a cabo en un electrodo. Y por los electrodos cabe mencionar que entra y sale corriente eléctrica. Bueno, perdón, los tipos de electrodos, tenemos electrodo indicador o de medida. Este es aquel que cede, recibe o intercambia iones en su medio y cuyo potencial depende de este. Es decir, su potencial es variable, pero dependiente de la concentración. Después tenemos los electrodos metálicos. Estos se dividen de primer orden, segundo orden y tercer orden. Los de primer orden son alambres o placas de un metal en específico y estos tienen que ser del mismo elemento del catión que se quiere conocer, como por ejemplo plata, cobre, mercurio, plomo y cadmio. Los de segundo orden son para aniones que forman un compuesto estable con el material del electrodo, por ejemplo, la plata y el mercurio. Y los de tercer orden son electrodos inertes, que es lo que había mencionado mi compañero, como por ejemplo de plata o platino. Después tenemos los electrodos selectivos para iones. Estos también son llamados electrodos de membrana, y ya que tienen una membrana que separa la disolución problema de una disolución de referencia dentro del mismo electrodo, y esta membrana solo permite que el ion específico migre hacia su interior o exterior. En este se genera un potencial entre las caras de esta membrana. Después tenemos los electrodos de membrana, estos son específicos para la determinación de pH y son en vidrio. Estos muestran sensibilidad a las variaciones de pH, su superficie intercambiadora de iones, y este establece un potencial entre las dos caras de la pared del vidrio. Por eso es que estos son utilizados así. Y por último, tenemos los electrodos de referencia, donde su potencial debe ser conocido, constante e insensible a la reacción que estamos estudiando, y su electrodo no debe ser polarizable. Estos son unos ejemplos de los electrodos más comunes. Por ejemplo, tenemos el electrodo de gas-ion, y este está constituido por un colector inerte de electrones como grafito o platino que están en contacto con un gas y un ion soluble. También tenemos el ion metálico metal, y este electrodo consiste en una pieza de metal inmersa en una solución que contiene ion metálico. Después tenemos el electrodo metal-sal insoluble anión, que consta de un electrodo de segundo tipo y es una barra metálica inmersa en una solución que contiene una sal insoluble sólida del metal y aniones de esta misma sal. Existe una docena de electrodos de este tipo de uso corriente entre ellos. Después tenemos el electrodo de mercurio óxido mercúrico, que posee gran cantidad de mercurio líquido cubierto por una pasta de óxido mercúrico y una solución de una base. También tenemos el electrodo mercurio sulfato mercurioso, que tiene una gran cantidad de mercurio líquido cubierto con una pasta de sulfato mercurioso y una solución que contiene sulfato. También tenemos los de óxido reducción, que ya los habían mencionado,
y en este todo electrodo incluye en su operación una reacción de oxidación-reducción, pero a estos electrodos se les ha denominado de este modo redundante. Este electrodo tiene un colector de metal inerte, usualmente es de platino, y este está sumergido en una solución que contiene dos especies solubles en estados diferentes de oxidación. Y por último tenemos el electrodo de calomel, que tiene gran cantidad de mercurio líquido cubierto con una pasta de calomel, que es cloruro mercurioso, y una solución de cloruro de potasio. Para ponerlos un poquito en contexto de lo que vamos a ver, les voy a explicar qué es el potencial de un electrodo, que básicamente se representa con la letra E, como lo podemos ver ahí con el simbolito, y pues prácticamente es la diferencia que existe entre el potencial que tiene una celda formada por un electrodo y otra que es un electrodo de referencia o un electrodo conocido. Estándarmente, sí, más usualmente, perdón, se utiliza el de hidrógeno. A continuación vamos a ver qué son los electrodos de referencia y por qué sí y por qué no se utiliza el del hidrógeno, perdón. Pero lo que sí es que el potencial de electrodo básicamente es la diferencia que existe entre un electrodo y el de referencia cuando es a una presión constante, que es de una atmósfera, a una temperatura de 25 grados centígrados, y su proceso es de 1 mol sobre litro, que más o menos es como las condiciones óptimas que hay en cualquier sistema. Como ya vimos, las reacciones que se llevan a cabo en los electrodos, pues son muy variables, depende del tipo del electrodo que se esté manejando, se llevan distintas semireacciones, ya vimos que hay algunas que son de oxidación y otras de reducción. Por ejemplo, aquí vemos, dependiendo del ion, el sistema, la semireacción contiene electrones, gana o pierde electrones, que es básicamente lo que tenemos aquí, y de ahí se saca con la fórmula o la explicación que les acabo de dar en la diapositiva pasada, se saca el potencial, que aquí más o menos tenemos una tabla de los sistemas o de los electrodos que son más comunes, y más o menos cuál es su potencial para que sean como una idea. Tenemos de litio, potasio, cesio, bario, estroncio, calcio, sodio, magnesio, aluminio, manganeso, cromo, vanadio, zinc, cromo, hierro, y bueno, ahí más o menos están la mayoría. Y aquí tenemos el de hidrógeno. Les había comentado que el de hidrógeno, bueno, llegamos aquí al de hidrógeno, que les había comentado que es el de referencia. ¿Por qué es el de referencia? Porque su potencial es 0, es un potencial pues prácticamente muy, muy bonito para usarlo de referencia, porque pues la diferencia que tienes es automáticamente el valor de la potencia del potencial, perdón, del otro electrodo, porque pues no le puedes restar ni sumar 0, entonces por eso se utiliza o se dice que el de referencia es el de hidrógeno. Y ya a partir del de ahí tenemos los demás que son pues como de mercurio, paladio, platino, oro, que son con un potencial positivo en este caso. Y más o menos ahí es como una tabla para que los conozcan o los tengan un poco presentes. Después, para dar un poquito más de contexto a lo que es un electrodo de referencia, bueno, pues estos se utilizan para análisis de potenciómetros o voltamétricos, perdón, para la determinación cuantitativa de un analito. La importancia de este electrodo es servir de referencia, como ya nos habían dicho, para poder estimar el verdadero valor del potencial en la reacción de una celda electroquímica. Los potenciales de una semicelda dependen de la concentración de un ion en interés o en específico, y dado que reacciona ganando o perdiendo electrones. Y pues de esta manera es posible determinar su concentración mediante estos potenciales. Pero debido a que sus valores no son absolutos, sino relativos al electrodo estándar de hidrógeno, es que lo que ya había explicado mi compañero, por convención, los potenciales de los electrodos de hidrógeno son igual a 0 voltios. El problema es que estos electrodos son difíciles de manipular
por lo que no resultan muy prácticos para su instalación en sus análisis, y aquí es donde entran los electrodos de referencia, que son mucho más simples y cuyos potenciales son distintos de 0 volts. Y bueno, aquí de igual manera se pueden ver los electrodos de referencia, son algunos ejemplos que ya se los igual. Aquí aparecen su reacción electródica y el potencial a 25 grados centígrados. Aquí podemos ver que tenemos el de mercurio, sulfato mercurioso, plata, el cloruro de plata, cobre, sulfato de cobre y zinc. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una reacción electródica, que es como la reacción global de una celda. Esta es la suma de las dos semirreacciones. ¿Cuáles son las dos semirreacciones? Es que en el electrodo negativo o en el cátodo ocurre la reacción de un ion o una molécula que acepten electrones, mientras que en el positivo se generan electrones debido a la oxidación de un ion o una molécula. Entonces, la reacción global o esta reacción que aparece aquí en medio, pues es la suma de esas dos. Y sí, como les había comentado, estas son ya electrodos que se utilizan actualmente de referencia porque el hidrógeno es muy difícil de utilizar y pues ya son los valores estudiados y conocidos, por eso aquí aparecen ya todas sus características y es fácil usarlos porque ya se conoce acerca de ellos. Y bueno, les voy a hablar un poquito del potencial normal del electrodo. El potencial normal del electrodo es básicamente una constante física fundamental que da una descripción cuantitativa de la fuerza con la cual tiende a ocurrir una semirreacción. En su respecto hay que tener presentes varios hechos. Primeramente, que el potencial normal del electrodo dependa de la temperatura a la que se determinó. En segundo lugar, que el potencial normal del electrodo es una cantidad relativa en el sentido en que es realmente el potencial de una pila, uno de cuyos electrodos es un patrón de referencia especificado ya con sus detalles, que es como lo que les acabo de explicar. En tercer lugar, que el signo que da un potencial normal de electrodo dado depende del sentido de la reacción espontánea respecto al electrodo normal de hidrógeno. Aquí menciona el de hidrógeno porque pues muchas veces se sigue utilizando, se sigue en base cuando es cosas como más cuantitativas, que no es tanto prácticas, sí se utiliza el de hidrógeno porque sabemos que es cero y es fácil de utilizarlo, pero ya cuando se da a la práctica se tiende a utilizar otro tipo de electrodos. También cabe señalar que podemos encontrarnos con potenciales normales de oxidación y con potenciales normales de reducción. Para una semirreacción dada difieren solamente en el signo. Y finalmente el valor del potencial normal es una medida de la intensidad de la fuerza directriz de una semirreacción. Como tal, es independiente de la notación empleada para expresar el proceso de la semipila, así el potencial de la reacción. Bueno, y tenemos las... Perdón. Tenemos el potencial formal, que se denomina como una E0, bueno, E elevado a 0, de un sistema, y este es el potencial de la semicelda con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Este es medido de tal manera que la relación entre las concentraciones analíticas de reactivos y productos, como aparece en la ecuación de Nernst, sea exactamente la unidad y las concentraciones de todas las especies del sistema que estén cuidadosamente especificadas. Y bueno, finalmente tenemos nuestras conclusiones, que pues básicamente un electrodo es un conductor eléctrico. Algunos tipos de electrodos se utilizan también como material fundente, que estos se utilizan para soldar. El electrodo es una varilla metálica que suele ir recubierta de distintos materiales, depende del tipo para lo que se vaya a usar, como ya lo comentó hace rato nuestra compañera Fernanda. Puede tener funciones eléctricas para conseguir una buena ionización, función física para facilitar la formación del cordón de soldadura, que es lo que les acabo de decir, que se utilizan muchos para soldar, y función metalúrgica para conseguir propiedades contra la oxidación.
la potencia de soldadura no depende directamente del diámetro del electrodo, sino que depende del grosor y el tipo de material a soldar. Y pues actualmente hay un sinfín de aplicaciones de electrodos en las aplicaciones biomédicas, que por ejemplo pues es nuestra área. Hay ahorita unos estudios que son técnicas de electrofisiología. También se utiliza pues en desfibriladores, entre otras áreas biomédicas. También se utiliza como los de platino en la hidrólisis. Como lo estamos viendo en biosensores, también aplica para la voltoamperometría, entre otros tipos de estos métodos electroquímicos, y soldadura, entre otras aplicaciones. Entonces es un campo muy, muy grande, o bastante grande. Y aquí están un poco de nuestras referencias, de donde nosotros nos basamos con nuestra información. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿Alguna duda para sus compañeros? ¿Todo les quedó claro? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, es que dijeron algo así de un potencial negativo y que también había uno positivo, pero ¿a qué se referían con eso? Sí, bueno, es en base a las propiedades del electrodo. Mayormente cuando el potencial es mayor que cero, o sea que es un número positivo, quiere decir que el proceso es espontáneo, y si no mal recuerdo, se da en una celda galvánica o una pila, y si es el caso contrario, no es espontáneo, o sea, si es negativo, y es una celda electrolítica. Ok, ok. Va, gracias. Oigan, bueno, yo tengo otra pregunta. Bueno, no sé si tengan el dato de, pues, qué tanto sale o qué tan caro es el electrodo. Estuvimos viendo como precios de electrodos y pues nos dimos cuenta de que pues obviamente todo depende del material del que esté hecho, porque por ejemplo hay algunos que son utilizados para soldaduras y pues esos realmente son muy baratos, pero los que son para, por ejemplo, laboratorios o para cuestiones más electroquímicas, varían igualmente de precio, pero van como desde los 2,000 pesos y vimos unos de hasta casi 40,000 pesos. Igual hoy platicando con un doctor en laboratorio, nos comentaba que los que estábamos utilizando para la práctica estaban entre 15 y 30,000 pesos. Entonces sí, todo depende de para qué sean utilizados o de qué material estén hechos. Ok, gracias. ¿No tienen más preguntas? Pregunten, pregunten. Tengo entendido que los electrodos de calomelano son los que más se utilizan debido a que su potencial se ve más afectado debido a que aunque su potencial se ve afectado por la temperatura, es más fácil preparar y mantener una solución saturada de cloruro de potasio. Entonces es por eso que regularmente son como los más utilizados. Ahí también depende como para qué lo vayas a usar. Por ejemplo, en la hidrólisis el más usado es el de palatino, creo, algo así. Y, por ejemplo, el de referencia, pues se usa mucho el de hidrógeno en la parte teórica, aunque en la parte práctica no es muy común que se use. Se utiliza otro, cualquiera que tengas ya el valor especificado.
Yo tengo una duda con lo que mencionaste al final, Edgar, de qué es la electrofisiología. Sí, son las pruebas físicas que básicamente examinan la actividad eléctrica, pues principalmente del corazón, o bueno, se está usando los electrodos para esas pruebas, para examinar la actividad principalmente del corazón, la actividad eléctrica, y pues sabemos que el sistema eléctrico del corazón produce impulsos que controlan el ritmo de los latidos, entonces por eso es que se utilizan electrodos para estar monitoreando estos impulsos que tienen que ver con el ritmo cardíaco. Ah, ok, va, gracias. Bueno, algo que se les olvidó preguntar, por ejemplo, en los procesos de electroquímica, ¿cómo eligen cuál electrodo utilizar? O sea, aparte de costos, demás, suponiendo que tuvieran uno de cada uno, ¿cuál elegirían para un experimento? Es dependiendo del analito que queramos analizar, porque no todos van a reaccionar con este. Entonces, por eso es que dependiendo de eso es que se elige el electrodo. Ok, entonces, ¿alguien más tiene más preguntas? Ya, ahora sí. Bien, todo. Bueno, entonces, pues agradecemos su presentación, jóvenes. Muy buena su presentación. Gracias por responder todas las dudas. Y pues seguimos con la otra presentación del día. Que, bueno, se acuerdan, iban a ser 3 por sesión. Entonces siguen celdas galvánicas. Sería Adrián Lima y Daniel Roséndiz. Sí, primero que nada, buenas tardes a todos. Mi compañero Daniel Reséndiz Jaramillo y su servidor Adrián Mazamoteca les vamos a hablar sobre las celdas galvánicas. El siguiente. Pues ese es un repaso general de lo que estaremos hablando durante la presentación. Les contaremos un poco de la historia de las celdas galvánicas, una definición formal de estas, las reacciones redox que juegan un papel importante durante, bueno, en el funcionamiento de este tipo de celdas, las partes que lo constituyen, el funcionamiento mediante un ejemplo de cobre y plata, la notación que se utiliza para describirlas, algunas aplicaciones, la conclusión y pues finalmente la bibliografía. Entonces, pues comencemos con la historia de las celdas. Bien, estas celdas galvánicas deben su nombre justo a un médico italiano que se llama Luigi Galvani, quien entre 1781 y 1791 realizó el experimento más famoso de estimulación neuromuscular, que es el de las ancas de rana. Pues resulta que él estaba disecando la pata de una rana y estaba junto a un generador electrostático que utilizaba para realizar algunos otros experimentos. Y por accidente, el bisturí de disección que utilizaba tocó accidentalmente un gancho de cobre, perdón, un alambre de cobre del que estaba sostenido la pata. Entonces, pues esta experimentó un movimiento brusco y era como si hubiera revivido literalmente la rana, por lo cual le causó curiosidad. Entonces decidió repetir el experimento, pero ahora utilizando la electricidad atmosférica y un arco bimetálico con cobre y con zinc, observando que de nuevo se producían las contracciones musculares de la anca de la rana. Sin embargo, se sabe que no entendió de todo el mecanismo de estimulación con este arco y su explicación fue que
descargaba lo que él llamó la electricidad animal que existía en el cuerpo. Con electricidad animal, Luigi hacía referencia a una electricidad que era propia de los organismos y que según él nos mantenía vivos. Bueno, como les mencioné, no logró entender qué pasaba, pero su experimento cobró importancia, tanto que empezó a dispersarse por toda Italia y llegó a oídos de Alessandro Volta, quien en 1800 demostró que en realidad las ancas de la rana no producían la corriente, sino los objetos. Él se dio cuenta de que si el bisturí y la placa donde realizaba las disecciones eran del mismo material o del mismo metal, no existía una corriente eléctrica. Pero si eran dos metales diferentes, sí que la había, y la denominó electricidad artificial, pues para diferenciarla justo de la electricidad animal que había descrito Luigi Galvani. Luego, valiéndose del diseño de los órganos de electricidad de los torpedos que se utilizaban en aquella época, apiló algunos discos de metal, como se observa en la imagen, alternando zinc con unas monedas de plata y cartón humedecido con agua. Y había desarrollado lo que hoy conocemos como la pila voltaica. Luego, algunos años después, empezaron a surgir algunos debates de si solo eran necesarios dos metales para producir corriente eléctrica, o si se requería de alguna solución o algo más para que ésta existiera. Y no fue hasta, bueno, siguiente por favor. No fue hasta 1831 cuando Michael Faraday descubrió, bueno, mediante las leyes de electrólisis, explicó que sí se requiere un electrolito para generar la electricidad. Él descubrió la relación que existe entre la cantidad de electricidad que circula y la cantidad de materia que reacciona. En este caso, pues un metal que se va a oxidar o se va a reducir. Y bueno, pues casi 200 años después, lo que es hoy en día se conocen distintos tipos de baterías. Pueden ser de botón, como los que se utilizan, por ejemplo, en los relojes de mano, AA, AAA, las baterías de cuadro de 9 volts o de 6 volts, y bueno, algunas más. Ahora que sabemos los tipos de baterías, es importante entender su funcionamiento, pero antes vamos a ver qué es en sí una celda galvánica. Entonces, se dice que una celda, o también la llaman a veces pila, que es galvánica, por Luigi Galvani justamente, o también se llama voltaica, justo por Alessandro Volta, es una celda electroquímica que va a generar electricidad como resultado de una reacción que es espontánea y que se va a producir en el interior de la celda. Ya lo había mencionado un poco mi compañero Edgar, de que a diferencia de las celdas electrolíticas, las galvánicas, no van a requerir de una fuente externa que impulse la reacción. Y bueno, sobre las reacciones espontáneas, pues les había mencionado que son de tipo óxido de reducción, en donde la transferencia de electrones se va a producir a través de un circuito externo, que sería ese como cablecito que está entre el voltímetro. Y bueno, pues esto va a permitir que se aproveche la corriente eléctrica y darles algunos usos. Y bueno, las imágenes que están ahí, pues son un esquema general de una celda galvánica. Bueno, como vimos, una celda galvánica va a partir de una reacción de reducción-oxidación. Esto recordando que es una reacción en la cual se produce una transferencia de electrones de una especie hacia otra. Entonces, la especie que es la donadora de electrones va a llamarse que es una reacción de oxidación, debido a que al perder electrones su número de oxidación va a aumentar, se va a hacer más positivo, mientras que a la especie que es la que está aceptando estos electrones, que está liberando la otra sustancia, se le va a conocer como la reacción de reducción, debido a que su número de oxidación va a bajar. Para comprender un poco más esto, en el lado derecho, en la parte inferior, tenemos una reacción, en la cual es una reacción de desplazamiento simple. Aquí lo único que está pasando es que el zinc está cambiando de lugar con el hierro. Entonces, como podemos observar, el zinc, bueno, recordando un poco de este tipo de reacciones de reducción-oxidación, cuando tenemos moléculas diatómicas, es decir, que son moléculas con solamente un tipo de elemento, como es en este caso en los reactivos, tenemos el zinc solo.
se considera que su número de oxidación es 0. Y como podemos apreciar en los productos, el zinc se une al azufre, dándole a un número de oxidación de 2 más. Por lo tanto, podemos afirmar que el zinc está dando 2 electrones y por tanto está aumentando su número de oxidación y por tanto es el que se está oxidando en esta reacción. Y en el caso contrario, se tiene en los reactivos que el hierro, que a un inicio tenía un número de oxidación de 2 más, va a pasar a ser la molécula diatómica, entonces va a tener un número de oxidación de 0. Y por tanto, su número de oxidación se va a reducir y este es el agente reductor, bueno, es la especie que se reduce en la reacción. Sí. Bueno, ahora que ya conocemos un poco de las reacciones redox, vamos a ver cuáles son los componentes fundamentales de las celdas galvánicas, los cuales pues, se pueden apreciar en esta figura, en esta imagen que está ahí. Tenemos en la parte izquierda lo que se denomina la celda anódica, que es donde van a ocurrir las reacciones de oxidación. Tenemos también de ese mismo lado, del número 2, el electrodo anódico, que va a conducir los electrones libres que son liberados por la reacción de oxidación hacia el conductor, que es el número 8. Luego tenemos también una solución anódica y del lado derecho tenemos una semicelda catódica, que en este caso pues van a ocurrir las reacciones de reducción, el electrodo catódico, que es el número 5, que va a llevar los electrones del conductor metálico hacia la semicelda catódica. Tenemos también una solución catódica. En la parte del medio tenemos un puente salino y justo arriba de él un voltímetro. Pero bueno, vamos a ver a continuación un poco más a detalle cómo funciona cada parte mediante un ejemplo. Exacto. Entonces, para poder entender cómo funciona la celda galvánica, la mejor forma que se nos ocurrió fue explicarlo a través de la celda galvánica de cobre y plata. Entonces, para tener esto, primero tenemos que tener la reacción redox, como lo habíamos mencionado anteriormente. En este caso, igual, es una reacción de desplazamiento simple, en el cual el cobre va a cambiar de lugar con la plata. Y entonces, recuerda un poco de los balanceos por método de redox. Se tienen que poner las semireacciones en las cuales solamente participan las especies que se reducen y que se oxidan. En este caso, el cobre va a pasar de 0 a 2 más. Entonces, este es el que se va a oxidar. Mientras que la plata pasa de 1 más a 0, que es el caso entonces que se reduce. Debemos de encontrar aquí el equilibrio de cargas, dado que este es 0 y este es 2 más. Entonces, de este lado debes de sumar 2 electrones para que se llegue al equilibrio. Igual el mismo caso pasa con la semireacción de la plata, en el cual se debe de sumar un electrón en el lado izquierdo para poder tener el equilibrio en la carga de la semireacción. Pero aquí ocurre que los electrones en la suma de las semireacciones se encuentran en menor cantidad en este lado, en el lado izquierdo. Por lo tanto, la semireacción de la plata se debe multiplicar por 2 y así es como balanceamos toda nuestra reacción de redox. De modo que tenemos que el cobre sólido reacciona con el nitrato de plata acuoso y va a formar el nitrato de cobre acuoso y la plata sólida. Entonces, si nosotros realizamos esto en un laboratorio, tendríamos lo que se ven en estas imágenes. En este lado se coloca un alambre de cobre y la solución en la que se sumerge es nitrato de plata. Como podemos observar, conforme pasa el tiempo, se obtiene una cristalización alrededor del alambre y el color de la solución va a cambiar. Esto se debe a que por cada 2 iones de plata que reaccionen con un ion de cobre, la plata se va a solidificar en la superficie del cobre y el cobre que va a salir como el ion cobre 2+, va a salir hacia la solución y es esta precisamente la razón por la cual la solución cambia de color a azul. Aquí cabe aclarar que el ion de nitrato se mantiene constante, pero realmente este tipo de reacción no está siendo muy útil debido a que el contacto del cobre y la plata pues es directo. Entonces los electrones que se generan en la reacción pues no se están aprovechando.
Entonces, aquí es donde se utilizan las celdas galvánicas. Como vimos, para tener una celda galvánica se debe de tener las semiceldas separadas. Tenemos en este lado la semicelda que va a tener al ánodo y al cátodo. En el ánodo se va a poner todos los componentes que son referidos a la oxidación y en el cátodo los que son referidos hacia la reducción, que en este caso entonces en la semicelda del ánodo se va a tener el electrodo de cobre y va a estar sumergido en una solución de nitrato de cobre, mientras que en la semicelda de la plata se va a tener una barra de plata y una solución de nitrato de plata. Asimismo, estas barras que fungen como los electrodos deben de conectarse con un alambre conductor o un hilo conductor, ya que esto va a permitir que de la barra del electrodo de cobre fluyan los electrones hacia el electrodo de plata. En medio de estos extremos se puede conectar ya sea un voltímetro para medir justamente su voltaje que está generando, o pues ya conectar el dispositivo eléctrico que vas a alimentar con la pila. Aquí cabe aclarar que el puente salino es muy importante, ya que si este elemento no se tuviese, cuando se liberan los electrones en el cobre 2+ que se libera a la solución se quedaría ahí y por tanto la solución se cargaría positivamente, mientras que si vemos la semicelda del cátodo, cuando llegan los electrones, la plata que está contenida en la solución de nitrato de plata se va a ir adheriendo hacia el electrodo y por tanto van a ir desapareciendo los iones de plata y se tendría una mayor concentración de iones de nitrato. Por lo tanto, esta semicelda se va a cargar negativamente. Y esto realmente no va a pasar porque en la naturaleza las reacciones que están favorecidas son las que tienen hacia el equilibrio. Y es por eso que utilizamos el puente salino, el cual tiene una solución salina que nos permite que los iones que las conforman vayan regulando la carga en cada solución y así poder llevar al equilibrio y que puedan fluir los electrones sin ningún problema. Y bueno, ahora que conocemos cómo funcionan las celdas galvánicas, es importante mencionar que existe una forma de representarlas, que se conoce como notación o diagrama de celda, en la cual se describe especialmente lo que ocurre con reacciones que están involucradas en la reacción, es decir, las que sí cambian y no permanecen constantes. Para describirlas se utilizan 3 símbolos principalmente. Una raya vertical, que es como la del valor absoluto, que denota un límite de fase, es decir, de líquido a acuoso, de acuoso a sólido y demás. 3 puntos verticales, que simbolizan un potencial de unión líquida, es decir, el potencial que existe cuando 2 disoluciones están en contacto. Estos 3 puntos se utilizan sobre todo cuando, en lugar de utilizar un puente salino, se sustituye por un material poroso, pero tiene la misma función, permitir que se lleven a cabo el flujo de los electrones. Y por último, las 2 líneas verticales paralelas, que van a denotar una interfase en la que se ha eliminado este potencial de unión líquida. Específicamente, ahora sí, el puente salino. También es importante mencionar que la información de las especies que van a cambiar se escriben de izquierda a derecha en el siguiente orden. Primero se va a poner el ánodo, luego la solución anódica, después el puente salino o en su defecto el material poroso, luego la solución catódica y al final pues lo que pasa en el cátodo. Y bueno, la siguiente diapositiva es una de ejemplos. La siguiente, por favor. Tenemos 3 ejemplos, un electrodo de platino, uno de zinc. En el de la izquierda, como vemos, solo se utiliza en la línea vertical porque no hay un puente o un material poroso. Y en las otras 2, en la parte, en el de en medio justo, los 3 puntos verticales que, como se observa en la imagen, es un recipiente poroso, pero que sigue permitiendo el flujo de los electrones. Y el de hasta la derecha, que sí tiene el puente salino. También es importante mencionar
que en esta notación se pone entre paréntesis, además del estado o fase de las sustancias, la concentración, y si se realiza en condiciones muy específicas, pues también la presión. Y bueno, finalmente del ejemplo que funcionó para explicar perdón, la redundancia, pero el funcionamiento de la celda, pues es el siguiente, donde se observa que en el ánodo está el cobre, va a cambiar en la solución catódica, luego tenemos al puente salino, la solución catódica, que es la de la plata, y al final pues lo que es el cátodo como tal, que es la plata sola. Y bueno, vamos a ver a continuación algunas de las aplicaciones que tienen estas celdas galvánicas. Entonces, bueno, como pueden observar, bueno, yo creo que todo el mundo conoce que las baterías pueden estar construidas con diferentes elementos. Pero aquí hay un dato muy interesante del por qué se le llaman pila. Y es que comúnmente lo que hacen es apilar o juntar varias celdas galvánicas para poder aumentar la fuerza electromotriz, que no es más que el voltaje. Entonces, ¿cómo lo hacen? Poniendo las celdas en serie, y así es como se obtienen mayores voltajes. Pero dependiendo del material con el que se construya, se puede obtener más rápido el voltaje, o sea, necesitas menos números de celdas para tener el mismo voltaje. Cotidianamente usamos la pila alcalina, la cual entrega un valor aproximado de 1.2 voltios, y esta comúnmente se utiliza como para alimentar controles de la televisión o antiguamente las cámaras digitales. Del mismo modo, se tienen las pilas recargables de litio que entregan un voltaje de 3.6 voltios aproximadamente y se utilizan para cargar los teléfonos inteligentes, los relojes, y también se tienen las baterías de plomo, las cuales se utilizan para los vehículos como los automóviles, las motos y las lanchas. Estas tienen un voltaje de 12 voltios, bueno, 12 voltios más como para las motos y las lanchas, y las de los automóviles van como de 3.3 voltios a 15 voltios. Asimismo, también tenemos algunas aplicaciones llevadas como un poco al campo de la biomédica. En este caso, tenemos como tratamientos faciales en los cuales se utilizan los dos electrodos en los que se pasa la corriente. Los electrodos tienen forma de rodillos o esferas y lo que permite al pasar corriente es limpiar y tonificar la piel. Asimismo, también se utilizan para la regeneración muscular, ya que esto es muy importante para personas que están como en estado de postración, es decir, que no pueden levantarse de la cama. Y entonces, si no utilizas los músculos, pues vas a perder la masa muscular. Entonces, este tipo como de terapias permiten que a los pacientes, que a pesar de que tienen que quedarse en la cama, pues no pierdan toda su fuerza. Como conclusión, aquí les queremos hacer énfasis que la celda galvánica que les explicamos es un modelo, es decir, no es como se tiene en la realidad, pero nos permite entender cómo es el funcionamiento. Y el funcionamiento sí es el mismo. O sea, las pilas parten del mismo funcionamiento, pero no se tienen como el modelo que vimos del puente salino y las dos semiceldas. Y bueno, concluimos que las pilas son muy útiles ya que nos permiten alimentar dispositivos electrónicos, así como los celulares, que ya son una necesidad, y diversos medios de transporte, como los automóviles, las motocicletas y las lanchas, y también nos permiten ser usadas para terapias para mejorar la calidad de vida de los pacientes, por lo que es posible afirmar que en la actualidad juegan un papel muy importante. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Por ejemplo, en la celda galvánica de plata y cobre, ¿cuál es el voltaje? Sí. Para ello hay que echar un poco de mano de lo que explicaste, bueno, de lo que explicó tu equipo, y de ahí, pues, buscando un poco de información, vimos que el potencial de celda del cátodo, o sea, de la plata, era de 0.8, y el del ánodo, es decir, del cobre, era de 0.34, y pues haciendo una sumatoria como tal, pues se obtiene un voltaje de 1.34. Eso es lo que circula a través de la celda galvánica del ejemplo.
Sí, esa es como, más o menos como lo que acaba de explicar Adrián, en el que se suman los potenciales, tanto del potencial de oxidación como el potencial de reducción de los materiales con los que estás construyendo tus electrodos. Estos valores comúnmente vienen en la bibliografía, entonces nada más tienes que hacer la suma y ya, se obtiene. ¿Alguna otra duda? Yo no sé si lo mencionaron como tal, pero como que me quedó duda de en sí sobre qué es un bimetal. Sí, yo lo mencioné. Sí, se supone que Louis Galvani utilizó un arco bimetálico y bueno, con eso hacía referencia pues a una tira de dos metales que están soldados. Obviamente son dos metales diferentes y por tanto pues cada uno va a tener como pues propiedades diferentes. Específicamente difieren en el coeficiente de expansión lineal y están soldados entre sí. Entonces fue lo que él utilizó. No sé si queda claro. Ok, sí, ya, gracias. Ok. ¿Alguien más? Disculpe, bueno, ¿cómo le hacen para seleccionar la sal para lo de la disolución? Lo de Puente Salina. Sí, para lo de los puntos salinos, perdón. Ok. Pues realmente puedes poner cualquier tipo de sal, solamente que tienes que tener cuidado con que los iones no sean un interferente de la reacción principal, pero pues sí, mientras no interfieran, puedes usar cualquier tipo de sal. Ok, gracias. ¿Ya no hay dudas? Sí. Bueno, gracias por su presentación, jóvenes. De mi parte tampoco hay dudas. Gracias por responder las dudas de sus compañeros. Y entonces hasta aquí serían las exposiciones del día de hoy. Acuérdense que el lunes es cuando continuamos con los siguientes temas. ¿Va? Creo que el lunes hay puente, profesor. Hasta el viernes. Sí, cierto, hasta el otro viernes. Sí, ya me acordé que ya lo apunté. Sí, lo tengo aquí apuntado el viernes 13. Sí, entonces el viernes 3, el otro viernes, continuamos con las presentaciones. ¿Va? Sí, profe. Nos vemos. Buenas tardes. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego.